Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestro seminario de pensamiento político y concretamente hoy tenemos con nosotros al profesor Higinio Marín, al que seguramente pues, muchos conocerán en alguna de sus facetas como académico, profesor de antropología filosófica y en este momento rector de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia. Esto es la culminación de una trayectoria en el mundo de la universidad, aunque los rectorados hoy tienen más de burocrático que de académico, pero en cualquier caso hay toda una trayectoria que empieza con un doctorado en la Universidad de Navarra, que sigue como profesor allí, también está en otras universidades, en la Pública de Navarra, en San Antonio y desde el año 2006 en el CEU. Higinio es conocido por una obra académica que yo creo que es académica pero no es academicista y por tanto, tanto en su obra como luego también en una serie de intervenciones públicas muy relevantes y que han congregado a muchas personas en distintos foros aquí y en, sobre todo, Iberoamérica. Higinio ha llevado una serie de ideas fuera del mundo más cerrado en el que a veces nos quedamos nosotros. Yo simplemente quiero destacar La filosofía breve de la vida en 2025 como última obra publicada por Encuentro, en donde va repasando de una forma muy original a través de unos infinitivos pues, toda una serie de aspectos de la vida. Humano, todavía humano en el 21, civismo y ciudadanía en el 19, teoría de la cordura en el 10 y así unas cuantas obras que me parece es quizás la oportunidad de leer si no hemos tenido tiempo. Para hablarnos hoy del sentido común. Normalmente en estas ediciones del Club Tocqueville ponemos ya desde el título un autor y desarrollamos pues, aspectos más biográficos, aspectos intelectuales de la vida de dicho autor. Este año, más que en otros, hemos también referido a ideas, a conceptos que puedan tener un desarrollo en la filosofía o también con unas repercusiones en la actualidad. Hablar de sentido común, empecemos por lo básico, es el menos común de los sentidos, se suele decir, ¿no? Y por tanto, todo el mundo tiene una idea de sentido común. Thomas Paine escribió sobre el sentido común a los inicios de la Revolución Americana. En el pensamiento conservador también siempre ha habido una apelación al sentido común para distanciarlo de las élites. Y bueno, hoy estamos todos expectantes para saber qué nos dice el sentido común Higinio Marín. Muchas gracias por estar esta tarde aquí en Barcelona con nosotros. Bienvenidos y a todos ustedes muchas gracias también por su presencia. Ahora, muy bien, pues en primer lugar, muy buenas y frías tardes. Estoy encantado de estar aquí, realmente. Ustedes quizás no lo sepan, no tendrían por qué saberlo, pero el Club Tocqueville tiene una aura de épica fuera de aquí, quizás por su momento de nacimiento, pero en fin, todos lo vimos nacer como estos romanos están locos, que era lo que decían los compañeros de Asterix en su aldea, ¿no? Y eso es lo que nos pareció a todos. Una especie de brote súbito y feliz de cordura. Así que vengo a hablar del sentido común a un sitio donde nos parece que abunda. Pero hay trampa, porque en realidad no les voy a decir mucho del sentido común, creo que lo suficiente, creo que no les voy a defraudar. Pero en mi título, el título que propuse, que es el sentido común como ethos y pathos de la política,
Propiamente, si hubiera querido ser más exacto, habría puesto como título ¿por qué el sentido común ya no es ni eso ni paso de la política? Y hay una primera respuesta, y es una respuesta que yo no tengo por errónea, que creo que básicamente es cierta, pero que dejaría el asunto en un nivel, me parece a mí, demasiado, no superficial, pero demasiado preliminar. Hace ya, no es un acontecimiento nuevo, aunque tenga episodios muy recientes, pero hace ya es centenaria la desaparición del sentido común como esos y pasos de la política europea, porque en su lugar hay un tipo de pensamiento político, un tipo de conciencia vital, que es la ideología, que ha suplantado y ocupado el lugar que en las sociedades premodernas, incluso en su forma más madura, ocupaba otro tipo de instancia que servía de espacio común, de marco, que habría un adentro habitable y conjunto, que es la forma más preliminar con la que se puede describir el sentido común. Pero si lo dejáramos ahí, no entenderíamos, no habríamos dicho nada, no habríamos tenido ninguna ganancia comprensiva al respecto de qué es el sentido común, porque el sentido común está originariamente vinculado al nacimiento de lo político, porque su desaparición como espacio común de lo político supone una mutación inédita, y porque su desaparición o su crisis no solo define nuestra época, sino que además nos aboca a los atolladeros, a las dificultades en las que estamos. Bueno, pues dicho esto, y aunque esto no está muy de moda, yo creo que el modo más directo e intuitivo, pero también más certero y en mi opinión también más solvente, de abordar qué es el sentido común y por qué el sentido común es originario del surgimiento de lo político, es el relato más tópico de la fundación de una ciudad, que es el que hace Tito Livio al principio de nuestra era en Aturbe Condita, en la fundación de Roma. Y en particular en el relato más tópico acerca de la fundación de una ciudad, que es el desencuentro entre los hermanos gemelos Rómulo y Remo y la creación de la ciudad, un relato completamente legendario, obviamente, que hace Tito Livio, pero su condición legendaria, como sabemos todos, no le quita interés, más bien se lo pone. Es verdad que no tendrá la verdad fáctica de las narraciones de hechos históricos, pero tiene una verdad que, al menos en el contexto de la filosofía y de la reflexión, también de la reflexión política, una verdad que puede ser incluso más reveladora. Nadie cree, espero, que existieran los tres cerditos, los que edificaron con adobe, con madera y con piedra, ni que hubiera algo pero todos sabemos que es mejor seguir al cerdito que edificó con piedra, y que ahí hay un tipo de verdad que es el tipo de verdad característico de la fábula. Pues yo creo que aquí hay un tipo de verdad, y un tipo de verdad que a nosotros nos interesa mucho y que hace relación al tema que nos ponemos. No me voy a extender con el relato, lo tienen ustedes al principio de Aturbe Condita. Saben que Rómulo y Remo se conocen como hermanos gemelos. Sobre este asunto, si tuviera tiempo, hablaría. Hermano gemelo en los sistemas sociales antiguos es un pleonasmo, son sinónimos ambos. La condición fraternal es de suyo gemelar.
porque la definición de la identidad filial es estrictamente hablando patrilineal. Y entonces de esto hay un montón de vestigios conductuales y culturales. Como tengo que volver sobre este asunto, si puedo, me acordaré de señalar este asunto. Pero bueno, son hermanos gemelos, echan a suertes, o sea, preguntan, hacen los auspicios sobre quién de los dos tiene que liderar la fundación de la ciudad. Remo tiene unos auspicios bastante favorables y positivos, pero menos que los que va a tener su hermano Rómulo. Este también es un acontecimiento particular, porque quiere decir que había bastantes dioses que estaban a favor de Remo, pero que eran más poderosos los que había a favor de Rómulo. Y eso también sitúa un escenario muy... O sea, no le faltaban poderes ni legitimidad a Remo. Y Rómulo solo podía declarar que eran más poderosas las legitimidades que le señalaban a él. Este es un asunto también muy interesante. Pero lo que más me interesa en realidad es la fórmula material. Rómulo hace lo que hace un romano, ya saben, en muy buena parte ese relato es una proyección retrospectiva de los ritos fundacionales de las colonias que utilizan los romanos de la época de Tito Livio. Algunos de ellos eran más arcaicos y él los recoge. Hace un sacrificio a los dioses y hace una proclama. Una proclama que está precedida de un rito físico, y es que con un arao tirado por bestias abre un surco que por estar abierto por un arao tiene en latín el nombre de los surcos agrícolas, que es lira. Sabemos que abre un surco. El surco era el hecho físico con el que se iniciaba la construcción de una colonia. Lo primero que se hacía era la empalizada, y sigue siéndolo entre nosotros. Si han ustedes visto la construcción de alguna casa, ven ustedes que lo primero que hacen los albañiles es con el plano, antes lo hacían con yeso, ahora lo hacen con láser, pues delimitan el perímetro y a partir del perímetro pues hacen lo demás. Es un momento realmente mágico. Y es un momento de gran expectación. Antes, cuando había tantos españoles que veían lo que los albañiles hacían, era un momento que no se perdían, porque era el momento en el que aparecía sobre el territorio algo que luego iba a ser un acontecimiento fáctico, indiscutible, pero que en aquel momento era una simple maquinación, una simple ideación. El momento en el que se plasma sobre el territorio un perímetro. Sabemos que por aquellos lugares por donde él quería que el perímetro estuviera abierto, portare, levantaba el arao, que de ahí de portare viene puerta, y que ese era el lugar abierto para el tránsito. Y esto también es muy interesante, porque el carácter cerrado, circular del surco, no era un carácter clausurado. Había lugares de tránsito. Y que hubiera lugares de tránsito era lo que consolidaba aquel espacio como un dentro nuevo. Un dentro con una accesibilidad, pero una accesibilidad regulada, no por cualquier sitio, no en cualquier lugar, en concreto no allanando el surco. Y con ese rito viene su proclama, que es que será reo de muerte quien profane, quien allane el surco. El relato dice que Remo, despechado con su hermano y mofándose de la solemnidad, salta y allana el surco, y entonces Rómulo lo mata. El relato del asesinato de Remo es también un tópico, y además lo es en la literatura antropológica, pero también en la literatura política, acerca de cómo la violencia fratricida es fundacional, es el útero, por así decir, pasional, en el que nacen las ciudades,
Y en esto, esta lectura ha sido reforzada por los paralelismos que ofrece la tradición literaria judeocristiana y la figura de Caín y Abel. Como saben ustedes, los descendientes de Caín son los fundadores de la ciudad. Pero ya en momentos de escasa influencia cristiana ha sido muy retomada para hacer un planteamiento muy típico del pensamiento político europeo y del pensamiento político moderno, que es el mal como originario, la pasión homicida como originaria y la política como la forma de la moderación, de la limitación, si es necesario, de la represión, de esa violencia, que sería algo así como el magma psíquico del sujeto y de las comunidades. Y entonces, pues lo político, su sofocación, pero ese magma estaría siempre latente y sería en lo político la violencia, lo que en lo psíquico sería las pulsiones libidinosas. El propio Freud termina hablando del principio de muerte y de esa especie de magma pasional, de esa energía psíquica homicida como constitutiva del orden psíquico del individuo y también del orden pasional de las comunidades. Pero si se quiere hacer una hermenéutica más estricta de ese pasaje, si se quiere contextualizar el pasaje de la fundación de Roma que acabo de referir, desde contextos textuales de la época y desde acontecimientos que sean y no desde nuestra situación, el homicidio de Remo, que ciertamente Tito Livio da notas de que hay una especie de competencia pasional entre hermanos, pero si se cambia, si se gira la hermenéutica, o sea, es un hecho casi anecdótico, casi ornamental. Tiene seguramente el estatus de ofrecerle a ese relato un cierto carácter dramático. Porque en el contexto hermenéutico, a mi juicio, más solvente, el relato de Tito Livio no es el relato de una violencia fratricida fundacional de las ciudades, que incluso creo que sería postergable esa dimensión. Es el relato de cómo las sociedades clánico-tribales, estructuradas por vínculos parentales, cede su lugar a un nuevo tipo de sociedad y se convierte en secundaria. Y por eso es tan importante que Rómulo y Remo sean hermanos y además que tengan esa condición gemelar que he dicho antes. Porque de lo que creo que se trata, y creo que es la lectura romana de Tito Livio, y para nosotros muy esclarecedora, es de que Rómulo ha abierto en el territorio y en el espacio vivencial humano una institución, ha creado una institución, y la institución es el limes, el límite. Y que el dentro, perimetrado por ese limes, es el espacio en el que los habitantes, que es el espacio cuya habitación, por tanto, cuyos habitantes, lo son en virtud del respeto del limes. Y que la vigencia del limes como medida común de relación entre los habitantes de ese espacio tiene tal entidad que se sobrepone a los vínculos parentales que formaban los clanes tribales. Y por eso, con una perspectiva que a nosotros nos resulta lo interesante de que Rómulo mate a Remo es que es ciertamente que son hermanos, pero no en virtud de una emergencia magmática, de una violencia pasional, sino en virtud
de que entre ellos ha nacido un tipo de sociedad nueva y que se sobrepone y suspende la principalidad de los vínculos parentales. O sea, Rómulo, lejos de ser un fundador fratricida, es un hombre que inaugura la clase de sociedad nueva en la que lo que une a los miembros de esa sociedad es el respeto de un vínculo y, por tanto, tiene el carácter heroico del fundador que sacrifica el propio vínculo fratricida para instituir sobre cualquier otro vínculo el vínculo vecinal. Y los vecinos son los que tienen una linde entre ellos. Y en latín no, pero en griego linde, marca, valla, se dice nomos, con la misma palabra que ley, porque el surco es la prefiguración material de la norma. No solo es la prefiguración de la linde, y por eso tiene valor sacral, sino que es la prefiguración de la ley. Lo que tienen los vecinos entre sí, los habitantes de un nuevo espacio cualitativo que no había existido antes, y por eso el carácter cósmico que tiene para los romanos y para nosotros también. No había existido antes un espacio de semejante naturaleza, un dentro de semejante naturaleza, en el que los que lo constituían y lo habitaban en sentido propio y con plenitud, en tanto que mantenían la vigencia del limes como sagrada, como no profanable. Pero yo soy de tierras murcianas y donde la cultura agrícola sigue muy viva, y yo sé perfectamente que si entre dos huertanos hay una polémica sobre la linde de medio palmo, no digo ya de 1 metro, de medio palmo, esos vecinos, entre ellos no hay sociedad civil, hay guerra civil. Y con pasiones homicidas, ciertamente. La ciudad se constituye porque las lindes con una exactitud milimétrica. Porque si la exactitud no es milimétrica, no hay acuerdo, no hay paz, no hay sociedad civil. Y a mi juicio y en mi opinión, eso prefigura el carácter, prefigura y explica que en castellano justo de justicia y justo de exactitud se digan con la misma palabra. Que lo justo requiera e implique la exactitud ¿de qué? De la linde. Y entonces forma parte del dentro, de este nuevo dentro, que el tránsito del dentro al fuera, no ya la habitación, o sea, no ya. Esta sociedad es una sociedad vecinal, de vecinos, no de parientes, de vecinos entre los cuales su condición de vecino y la forma que los constituye como vecino, que es la linde, si quieren ustedes más desarrolladamente la ley, se sobrepone a la condición de hermano. Y por eso Rómulo es un héroe fundador, no un fratricida. No. Claro, nosotros lo leemos así, pero para un griego, más que eso, usted y yo también lo podemos ver como lo ven los romanos, pero ¿por qué? Pues porque este señor hizo lo que hacía el poder legítimo, legítimamente instituido según el marco de legitimidad de la época, ha sido bendecido por los dioses, ha hecho una ofrenda sacral, ha proclamado una ley, la primera ley, en la ley ha incluido la pena que correría el que la infringiera y la ha aplicado a su mismísimo hermano, suspendiendo de esa manera el vínculo clánico que regía entre ellos y que queda postergado, hecho secundario, en tanto que son habitantes de ese dentro. Pero ese dentro, precisamente por eso mismo, está regulado en su convivencialidad interior, pero está regulado también en su relación con el fuera. Fuera que pasa a estar definido exactamente desde
la densidad cualitativa de ese dentro. O sea, dentro es la civitas y su forma de vida en la civilización, fuera es su ausencia, la barbarie. La de los sujetos que no son capaces de ajustar su vida común ni propia a la medida. Los que viven entre sí y en sí sin medida. Los bárbaros. Aquellos en los que no se da la proporción de lo justo, ni la pasión por la exactitud de la proporción de lo justo, que en Grecia tiene antecedentes que son el canon, ya sea escultórico, arquitectónico, musical, filosófico o de cualquier otra clase. Los hombres que viven al margen de la perfección posible. Y entonces, y esta doble definición permite entender que el tránsito a la ciudad tiene que hacerse al modo de la ciudad y por tanto por la puerta. Y que el limes tiene que mantener su invulnerabilidad, su inallanabilidad. Como saben ustedes, no todas las ciudades estaban amuralladas, de hecho era bastante raro que estuvieran amuralladas, pero había fórmulas para que de alguna manera compusieran una especie de límite físico real. Pero a ustedes y a mí nos pasa lo mismo. Si esta noche vuelven ustedes a sus casas y alguien llama a la puerta, es probable que ustedes no salgan con el mazo de amasar en la mano. Pero si cuando lleguen hay alguien entrando por la ventana, pues ahora ya entrar por la ventana. En muchos marcos jurídicos contemporáneos, sobre todo en Estados Unidos, el allanamiento de morada sigue teniendo la fuerza penal, el carácter originario que tenía entre romanos. Así como saben ustedes, en muchos estados norteamericanos, si alguien está dentro de tu casa y lo mata, es legítima defensa. Pero todo esto tiene la nota, el interés de lo que les estoy diciendo, pero guarda un secreto que para nosotros es, a mi juicio, decisivo. Como el surco que abierto es un surco agrícola que se llama lira, el verbo latino con el que se describe el allanamiento de la lira es delirare, de donde el castellano delirar. O dicho de otra manera, no vivir según la forma medida, en todos los sentidos de la palabra castellana medida, o sea, comedida, tasada, limitada, que permite la ciudad, es un vivir sin medida. Por tanto, eso es la barbarie, pero el discurrir, el discurso mismo del que delira es un discurrir y un pensar sin medida. Lo que abre y señala el surco no es solo el espacio nuevo de una convivencialidad vecinal, sino que es el espacio de un sentido común. Y lo sabemos, además, tenemos el vestigio etimológico, porque salirse del surco, allanarlo, es exactamente hablando delirar. El que se sale del surco, bien porque vive sin medida fuera de la ciudad, bien porque un arrebato pasional le hace comportarse sin medida en una venganza o en cobrarse una deuda, ese sujeto delira, ha perdido la razón. En todos los sentidos. La ha perdido él como atributo cognitivo y ha perdido el discurso delante de los demás. Se ha hecho reo de culpa. Y además, lo que ha hecho y lo que ha dicho no tiene sentido. No tiene un sentido que se pueda hacer valer en común, o sea, en la plaza, en el foro, y que pueda congregar el acuerdo general. Se podrá defender y se defenderá advocatus
Algún Cicerón habrá que venga a defender la causa del sujeto, pero forma parte de la vigencia del limes y de la sociedad mediada y constituida por el limes el que aquel discurso no prevalezca, el que aquel discurso se tenga por delirante. Claro, el relato de Tito Livio es fantástico porque nos hace visualizar, a mi opinión, nos hace visualizar en apenas el tiempo que llevamos un proceso que en realidad se dilata y se demora históricamente por siglos. Es decir, en la Florencia del XVI, quien administraba justicia eran los Medici y los Pacci, con venganzas pasionales y clánicas. En 1595, cuando Shakespeare escribe Romeo y Julieta, está hablando de Medici, está hablando de la incapacidad de los magistrados municipales para sobreponerse al patriarcado de los grandes linajes, que siguen sobreviviendo en la ciudad sin ser anulados. De hecho, Solón, en el siglo VI a.C., es el primero que establece que no pueden ser las tribus, las gens, que siguen funcionando en las ciudades antiguas, las que cobren venganza por los daños recibidos. Pero que Solón lo diga y que se llegue a establecer, es decir, hay códices, claro, con la caída del Imperio Romano y la llegada de los pueblos germánicos que no han pasado por la sociedad vecinal y que son una reposición de sociedades clánicas que se sobreponen a unas sociedades urbanas deshilachadas, reaparecen en castellano códices del siglo XII y siglo XIII, donde la venganza es legítima defensa, aunque transcurran espacios y grados de parentesco. O sea, un primo cuarto de un sujeto que encuentre al asesino de su primo cuarto 20 años después, si lo mata, es legítima defensa. Que sea legítima defensa, ¿me están siguiendo? Quiere decir, perdón por esto, me están siguiendo, usted es de profesor, sí. Pero quiere decir que jurídicamente hablando no se encuentra diferencia en tanto que sujeto agente entre la víctima y el vengador. O dicho de otra manera, los hermanos, jurídicamente hablando, son todos gemelos y el mismo. Los hermanos y los primos segundos. Porque la lógica identitaria de la gente es una lógica de naturaleza patriarcal, clánico-patriarcal. Es la razón por la que en la tradición hebrea, hasta prácticamente poco antes de Cristo, si un esposo moría, era sustituido por los hermanos sin que el vínculo estuviera roto. Se llamaba levirato. Y luego poco a poco se va haciendo más complejo y entonces ya los primos segundos tienen que pagar algo para... Pero, ¿por qué? Pues porque Israel es una estructura social clánico-patriarcal. Y quien se casa no es el individuo, sino el linaje, que establece una alianza con otro linaje. Y la alianza no está rota mientras que el linaje pueda suministrar sujetos de la misma posición genealógica que el que entabló el matrimonio. Para nosotros el matrimonio, pero es que nosotros vivimos con la estructura mental del matrimonio canónico que se termina por definir en Trento y que es en Trento, 1565, cuando se establece que no es necesario el consentimiento paterno para la validez del vínculo. Hasta ese momento, en vastísimas regiones de la cristiandad europea, de facto, el matrimonio no era públicamente reconocido como válido, ni canónicamente reconocido como válido, si no había un consentimiento, la expresión de un consentimiento paterno que significaba poder celebrar la fiesta. Si no lo creen, lean ustedes Il Promessi, los novios de Manzoni, que es exactamente la historia de cómo esto ocurre en pleno Renacimiento italiano. Entonces,
en este contexto, el sentido común no es el ezo y el pazo de lo político con el sentido común, es el elemento originario de lo político. No hay polis ni vida política sin un ethos y pathos que significa la superación del ethos y pathos clánico patriarcal. Pero ese proceso es un proceso milenario en la tradición europea. El hecho de que en 1500, 1600 los Medici, los Pachi, los Mendoza, los no sé qué, más todavía la cristalización que hace el antiguo régimen de las magistraturas civiles en linajes aristocráticos es el último episodio de la pervivencia de clanes, de linajes clánicos como agentes sociales en los que de facto se reconoce la condición gemelar entre los hermanos y la identidad entre las generaciones. Voy a contarles una cosa. Yo soy de un pueblo de Murcia que se llama Calasparra, célebre porque, hoy lo puedo decir porque en Valencia no puedo, es la cuna del mejor arroz del mundo. Esto en Valencia es Casupelino. Bueno, encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén hasta 1560 y algo, en que Felipe II traslada la encomienda de la Orden de San Juan a un conde, al que instituye como conde en reconocimiento por su heroicidad en Lepanto. 1500, el último cuarto de 1500. En 1890, esos mismos territorios, con esas mismas servidumbres, con esas mismas encomiendas en funciones, por ejemplo, la administración de la justicia, hasta muy poco antes, corría de la mano del conde del Valle de San Juan, que debía ser un tataranieto 5 de aquel sujeto, pero la legitimidad pública con la que la esgrimía era la nobleza y el arrojo y la valentía originaria de su tataranieto o tatarabuelo cuarto. Y mientras que ese sistema se sostuvo, se sostenía un sistema de legitimación social de que los hijos heredan la condición de los padres con sus méritos y sus faltas, manteniendo en el orden político, iba a preguntarle otra vez si me siguen, manteniendo en el orden político la estructura óntico-moral que la Iglesia Católica había reducido a la doctrina del pecado original, por la que lo que hicieron los padres perdura como culpa eficiente en los hijos. Y esto había supuesto una revisión reductiva de la estructura clánico-tribal de todo el sistema judaico. 2 de los 4 evangelios, cuando quieren decir quién es Jesús, hacen su genealogía. Y 2 de los 4 evangelios, cuando llegan a Jesús, resulta que no pueden completar la genealogía porque José no es el padre físico de Jesús. Pero el relato es genealógico. Y la identidad es genealógica. Y si la identidad es genealógica, ustedes son indistinguibles de sus hermanos. Completamente indistinguibles de sus hermanos. Porque desde los primeros pobladores del mundo hasta sus padres comparten todo el parentesco íntegro, todo el DNA genealógico está en sus hermanos y en ustedes. Y eso implica también que el sujeto de esta sociedad vecinal ya no es el pariente, es el que tiene, aquel que está unido por lo mismo que le separa con el convecino, que es la linde. Y por tanto, esta sociedad vecinal es una sociedad de propietarios. Pero es una sociedad de propietarios en los que la condición de ciudadano es la condición de hombre libre. O sea, y esto también para nosotros es de sujeto que se puede atener a la ley. Se puede, en lo que ustedes y yo somos en esto post-luteranos. Desde Lutero, los europeos pensamos que la libertad empieza donde acaba la obligación de la ley. Por lo tanto, la libertad es el espacio anómico
que queda al margen de las imposiciones legales. Pero eso es un acontecimiento que supone una mutación en la genealogía y en la arqueología de la noción europea de libertad. La noción europea de libertad es exactamente la contraria. Es libre el que puede atenerse a la ley. Es más todavía, la ley es el don de los dioses que eleva a los ciudadanos de la ciudad desde el estadio de la vida bestial al estadio de la vida propiamente cívica, ciudadana y libre, que precisamente por eso es una cierta imagen y semejanza de la vida de los dioses. Y por eso las propias sociedades se instituyen como una vecindad que surge de un doble linaje, del linaje de las tribus que se mantienen en la ciudad, pero subordinados, secundarios respecto del nuevo linaje, el linaje de las deidades patronas, de aquellas cuya naturaleza les ha sido participada a los ciudadanos, que son el linaje que tiene la hechura de esa deidad patrona, que son la ley. Y eso es igual para Atenas, para Roma o incluso para Israel cuando todavía no forma una sociedad vecinal. Y dar una ley es liberar. Y eso todavía tiene ecos en el derecho constitucional. Y Moisés consuma la liberación del pueblo de Israel, repito, cuando le da una ley. Hasta ese momento eran un simple clan. Este tema tiene mucho interés porque nos hace ver, en mi opinión, en mi propuesta, que la revolución es una revuelta que en cierto modo consuma la constitución de una sociedad vecinal, pero que lo hace con una nota nueva, que es que hasta ese momento el ensayo europeo de la vecindad no implicaba la suspensión de la dimensión genealógica de la existencia. Pero yo creo que desde esta perspectiva cabe pensar la revolución como precisamente una revuelta con pasión homicida de las dimensiones genealógicas del sujeto. Porque, y en esto me encantaría contárselo, porque en este asunto tienen mucha culpa las universidades, porque seguramente la forma en la que empieza a deslegitimarse el sistema genealógico del ejercicio por ejemplo, de las magistraturas municipales es que algún chaval de Calasparra estudiara en Salamanca o en París o en Bolonia leyes y que volviera al pueblo, y quién iba a dudar que tenía una legitimidad nueva y preferible a la del descendiente de Lepanto para hacer justicia entre. Entonces, eso quiere decir que sin las universidades esto no habría ocurrido. Porque las universidades son un generador de nuevos criterios públicos de legitimación. Pero si es así, y lo es, entonces, que lo es, mi propuesta es que lo es, las revoluciones cumplen en su orden lo que había hecho Lutero de una manera particularmente influyente en el suyo. Lutero establece, y a nosotros nos pasa desapercibida, la relación que hay en el pensamiento clásico entre ley y libertad es una relación sintética, mutuamente posibilitante. La ley hace posible la libertad es la forma de vida que surge de la ley. Con Lutero, la ley y la libertad son enemigas mortales. Como son enemigas mortales, la lectura silenciosa, o sea, la interpretación libre, y la lectura comunal, o sea,
la lectura según criterios de autorización conjunta. Si me preguntan dónde empezó a disolverse el sentido común, se disolvió en el carácter antagonista, o mejor dicho, más técnicamente hablando, dialectizado, que establece la reforma luterana entre la lectura silente y la interpretación libre de la escritura y la interpretación comunal, que es también el cúmulo de una tradición según unas autoridades reconocidas, que es donde se establece el sentido común en su forma vinculante. Dice, y la lectura silente que abre una interioridad nueva y que introduce dimensiones de lector, introduce los hábitos del lector en la fe y en la piedad cristiana. Sí, también los humanistas católicos piensan en eso. Lo que distingue al humanista católico, lo que distingue a Tomás Moro, a Vives, incluso a Erasmo, de Lutero, es que ellos no establecen un antagonismo dialectizado, porque esa es la marca de Lutero. Y eso es también lo que va a distinguir a la Revolución respecto de el empeño europeo por establecer una sociedad vecinal. Lo que va a decir es que la afirmación de la ciudadanía tiene que hacerse sobre la cancelación legitimadora de todo antecedente diferenciador. Y entonces uno entiende que la gente de la Revolución Francesa fuera el burgués, porque tiene un nuevo poder que enfrentar, una nueva legitimidad que enfrentar a la legitimidad aristocrática, que es el patrimonio dinerario, contra el patrimonio raíz y genealógico que tienen el burgués frente al aristócrata. Es el hombre sin pasado. Luego hay linajes de banqueros, linajes de no sé qué, pero da igual, esos linajes no tienen pasado en sentido estricto. Y esto me parece que es un asunto. Y esto nos hace ver que en realidad la revolución es una revuelta contra el pasado como dimensión constitutiva de la realidad. Lo había sido ya delegitimando la tradición, lo había sido ya delegitimando la lectura común, lo había sido ya en Descartes. Descartes es el sujeto que cancela la tradición filosófica como un referente acreditado. Y si tienen alguna duda, empiecen a leer el discurso del método y verán ustedes cómo traslada exactamente al urbanismo material de las ciudades su propuesta filosófica. Mejor que hacer un edificio nuevo entre tantos otros viejos es derruir y reedificar. Así lo dice literalmente. Derruir y reedificar. De nuevo, de planta nueva. Ex novo. Y en esa revuelta contra el pasado está esa pasión revolucionaria que hoy vemos y reconocemos con toda nitidez que es una pretensión adánica. El ciudadano es un hombre nuevo, sin genealogía, sin ombligo, nacido de las entrañas del Estado nuevo, sin ninguna clase de antecedencia identitaria ni condicionante. Y ya voy un poco más deprisa porque si no me... No. Y entonces, ¿el burgués es la última palabra? No, porque hay alguien que tiene todavía menos pasado que el burgués, que es el proletario. El segundo episodio del agente revolucionario. El proletario es que por no tiene ni dinero. O sea, no tiene ni la forma de pasado que tiene el patrimonio dinerario, que es el ahorro. Ni eso, tiene nada. Solo tiene descendencia. Proletario. Dicen, ¿y es el último episodio? No. Me encantaría tener tiempo para contarles esto con más detalle. Pero, no. Hay otro episodio nuevo, que es el joven. El agente del episodio revolucionario del 68.
el joven es la encarnación más genuina de la gente revolucionaria. No tiene pasado ni siquiera biográfico. La juventud y la juventud perpetua consiste en suprimir cualquier clase de pasado como vinculante o condicionante. Cualquier clase de pasado. Y dice, oiga, ¿y es el último episodio? No, es el penúltimo. Hay otro mejor. ¿Y cuál es? No desprenderse ya de la condición genealógica vinculante con una tradición, configuradora de un sentido común, o con la pertenencia a una clase, ya sea la burguesía o el proletariado, o ni siquiera eso, la jovialidad como paradigma antropológico, que es en el que usted y yo vivimos. O sea, acabar con el tener pasado es envejecer. Y por eso las juventudes progres llaman a las juventudes conservadoras cárcadas, y llevan razón, porque las juventudes cárcadas estiman el pasado. Al menos no lo desestiman con carácter sistemático. No es una cancelación metódica para hacer surgir al sujeto nuevo, al revolucionario. Y el nuevo es el sujeto que desactiva los condicionantes antecedentes que no se siguen a un linaje o a una nación o a una tradición, sino a la condición de mamífero. Y entre los antecedentes condicionantes que se siguen de la condición de mamífero, que no olviden ustedes que es un linaje y que forma parte de una genealogía, está pues que hay varones y hembras. Que hay, o sea, el nuevo sujeto tiene que sobreponerse cancelando la potencia condicionante. Lo han visto ustedes en pancartas. La biología no es destino, porque es la condición mamífera el último resto de antecedente condicionante, o sea, de dimensión genealógica de la existencia, que impide que el ciudadano sea un hombre completa y perfectamente nuevo. Bueno, y ese es el último. Dice, ¿por qué es que estos antecedentes condicionantes de naturaleza mamífera han dado forma a las estructuras lógico-sintácticas y gramaticales de los idiomas, donde hay él y ella? Y entonces, pues, también tienes que suspender los condicionantes antecedentes que tienen naturaleza genealógica y que le dan al pasado poder respecto del presente y respecto del futuro. Y entonces, pues, es mejor decir él, ella y ella. Y ahora se ve, creo, que era donde quería llegar, porque la lógica revolucionaria es de suyo la crisis del sentido común, la suplantación del sentido común por ideologías que, ya como no quiero extenderme y voy ya por 50 minutos, les tiro la muleta para que ustedes entren al trapo si quieren, de nuevos linajes, de nuevas genealogías, compuestas por tribus de hombres sin ombligo, pero con estructuras clánico-emocionales que cercan la viabilidad del discurso público en espacios inconmensurables que cuartean las sociedades vecinales. Porque esta supuesta eliminación completa del sentido común no es más que la suplantación del sentido común por la clase de comunidades cordiales, emocionales, que generan las ideologías como punto de vista y como linaje histórico. En España, hoy, estos días, los estamos celebrando según linajes de naturaleza cordial y emocional.
Y no me refiero a la muerte de Franco, sino a la condena del fiscal general. En espacios de racionalidad que son entre ellos no solo inconmensurables, sino mutuamente delirantes, que es la nota de que la fractura del sentido común se ha interiorizado. Se entiende que la reivindicación del sentido común sea una reivindicación necesaria desde las posiciones políticas que no asumen la lógica revolucionaria como la lógica constitutiva de la ciudadanía moderna. Y ese es mi caso, obviamente. Y por eso, y además he querido hacer esta exposición una prueba de lo que les digo. O sea, para entendernos nos vale más Tito Livio que los autores modernos, que nos cuentan que Rómulo tenía la estructura de la psique freudiana, pero pues ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, porque al final yo creo que se ha cerrado el círculo y la mención al fiscal, digamos, nos lleva a múltiples aplicaciones en la actualidad que se iban viendo. La ciudad es ciudadanía. ¿Qué constituye la ciudadanía? Una ciudadanía abstracta, una ciudadanía arraigada, y ahí viene quiénes son los otros. O en esta escala del último, penúltimo y tal, qué pasa con los seres sintientes y por tanto la degradación de lo humano a lo sintiente, o tú viniendo de Murcia, esto que los derechos del Mar Menor, ¿no?, que tienen también subjetividad. Por tanto, digamos, ahí entramos me parece en un diálogo que puede ir por lo filosófico o puede también aterrizar en tantas aplicaciones que se iban adivinando de las palabras brillantes y que han hecho pensar tanto de Higinio. No sé, ¿hay micro o vamos por aquí? Tenemos 10 minutos. Quizás yo os invitaría a formularlas brevemente, varias preguntas y luego una recapitulación por parte de Higinio. Si no lo hay, no lo hay. Es que estamos en una aula prestada y no... Entonces, yo casi, pues entonces, pero el problema es por la grabación. Entonces, que por favor acercaros aquí y podéis formular las preguntas que queráis. ¿Quién desea intervenir? Ya, pero es que si no, aquí hay muchas personas que luego... Bueno, pues hagan la pregunta rápidamente, yo la sintetizaré para que lo oigan los que... ¿Se oye? Perfecto, nos dicen que se oye. Habla alto y claro. Los que somos tímidos. A ver, a mí me parece que la exposición que ha hecho el profesor a mí me ha impresionado, es muy interesante, pero si me permite, en la conclusión final, si me permite la impertinencia, porque es usted el que sabe, yo sé muy poco, la encuentro un poco pesimista. Todo lo que usted ha expuesto estoy completamente de acuerdo. Es decir, me ha llamado la atención al final cuando usted se refería efectivamente al tema de lo que usted ha llamado la revolución de los jóvenes, ¿no? Pero todo eso no tendrá, en mi opinión, en mi modesta opinión, todo eso no tendrá permanencia. No sé qué opina usted. Es decir, todo lo estúpido, por así decirlo, no va a permanecer demasiado tiempo. Lo que usted ha dicho del fiscal, vamos a verlo desde el punto de vista positivo. El sistema funciona y se juzga, no hace distinción al mismísimo fiscal. Y volviendo al tema de los jóvenes, se acabó. A ver si está usted de acuerdo. Yo he estado en el activismo político muchos años, me metí en vinculados que también tendría que repetir, pero bueno, el hecho es que me metí. Y conocí relativamente bien el tema del 15M. Uno de los núcleos que funcionaban, el 15M le pasa un poco como lo que decía Guerra, que había corrido delante de los grises, ¿no? Resulta que cuando se murió el dictador todo el mundo corría delante de los grises. Entonces, nos acordamos de Pablo Iglesias, que decía que había fundado el 15M. No. El 15M, que yo lo encuadraría, y acabo, en eso que usted ha dicho, las revoluciones a los jóvenes, fue un caos.
fue una cosa que se improvisó en su mayoría, gente joven, pero fue un desastre. Yo ya sé que hay gente que no le gusta que diga esto, pero es la realidad. Entonces, ¿no cree usted que hay que ser optimista y que sí, tiene usted razón en la exposición, pero que todo eso, que sin decirlo usted son revoluciones estúpidas, por así decirlo, ¿no cree usted que eso no tendrá trascendencia en el futuro? El sentido común prevalece, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sí. A mí me da la impresión de que el sentido común queda muy privilegiado porque tiene unas connotaciones muy positivas. Uno cuando habla de sentido común va a tener una opinión tendientemente favorable cuando escucha el término, pero no, en mi modesta opinión, no siempre el sentido común lleva la razón, y juicios que, vistos en retrospectiva, han sido desfavorables, ha habido muchos a lo largo de la historia. Entonces, luego, por otro lado, en parte respondiendo un poco a la cuestión de si el sentido común prevalece, ligado a lo que yo estoy diciendo, a mí me parece que el conservadorismo siempre se hace respecto a un punto referencial. Entonces, la tontería puede ser que se desvanezca, pero en todo caso, quizás hay algo más de coyuntural en lo que realmente conservamos, y yo creo que es la historia y el paso de los años lo que da la razón a una cosa o a otra. Yo, si os parece, lo que os propongo es, como vamos justos de tiempo y como luego hay el aperitivo en la cafetería, es ahora dejamos a Higinio que cierre este acto aquí en el aula y continuamos conversando con él mientras nos tomamos algo en el bar. ¿De acuerdo? Muchas gracias por las preguntas. Ahora sí. Las dos interesantes, ciertamente. Vamos a ver. Yo he llegado al final sin poder decir todo lo que quería y intentando cerrar el círculo, efectivamente, para que... Mi tesis de fondo, yo intento no llamar al sentido común, porque me parece que hay una expresión mal ajustada, pero bueno, sentido común no es mala, pero me parece, y además con un pedigrí que aquí se estimará. En La democracia en América, Tocqueville dice que el conjunto de las cosas que está describiendo surgen de unos determinados hábitos del corazón. Y a mí la expresión hábito del corazón, si se redefine bien qué es corazón, yo creo que es inclusiva, incluye la idea de sentido común. Y yo he escrito un libro que se llama Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, ¿verdad? En el que intentaba precisamente una especie, no de restauración, porque yo no soy un restaurador, sino una especie de inmersión como la que he hecho con Tito Livio en los grandes tópicos, en algunos de los grandes tópicos de la tradición occidental, para hacerlo habitable con sentido contemporáneo. Bueno, eso es una cosa. Esto es interesante por lo que les voy a decir ahora. Considerar que del otro lado hay estupidez es característico del tribalismo, de marcos de sentido con el que se ha fragmentado las sociedades ciudadanas contemporáneas. Delirante, he dicho yo de otra manera, ¿no? Y me parece que la única manera que tenemos de restaurar un espacio de habitabilidad común y de aspirar a un cierto sentido común es establecer conversaciones genuinas. Entiendo por conversación genuina, porque creo que es la condición de posibilidad de la restauración del sentido común, aquella que carece de sentido si no supone que hay una verdad compartible. Cuando la conversación no parte del supuesto de que hay una verdad compartible, eso no es una conversación.
es una negociación, es un intento impositivo de predominio, es un jugar al relato, y por eso creo que la única forma de conversación genuina es establecer argumentos comprensivos de la propia posición, que sean capaces de incluir la ajena. Y que esto que yo he dicho hoy descubre por qué somos mutuamente delirantes unos para otros. Y a mi juicio desplaza la responsabilidad más en una dirección que en otra. Pero no quiere establecer un lenguaje privado para los iniciados en un determinado contexto. Y creo que eso es necesario precisamente para desactivar el lenguaje ideológico, el discurso ideológico, que es un lenguaje que establece marcos de sentido cerrado, en los que la conversación genuina no puede darse. Creo que la conversación genuina puede darse desde el sentido común, no desde marcos ideológicos que sean operantes. Y cuando los que profesan una ideología en el sentido moderno de la expresión conversan, experimentan que están traicionando su propia posición. Si es que esa conversación no tiene una finalidad táctica, en cuyo caso lo que están haciendo es una incursión, ¿no?, de conquista o de lo que sea. A mí me parece que esto va por lo del optimismo. Ahora, dicho eso, el carácter recomendable del optimismo surge de dos focos de pensamiento por los que yo no tengo mucha estima. Uno es el coaching psicológico, empresarial. Y el otro es la corrección del discurso público. No tengo ninguna obligación de ser optimista, ninguna. No me considero combinado a serlo. Tengo la obligación de, con la honestidad a mi alcance, dar los argumentos que logren incremento comprensivo de la realidad. Y por tanto de mi propia posición y de la ajena. Y ofrezco este punto de vista por si yo sé que para una persona con una ideología progresista, que es la ideología de la revolución, tiene que salirse del limes ideológico. Tiene que ir a hablar con un sujeto que le parece delirante. A mí él me parece comprensivamente delirante. Yo lo entiendo. Yo entiendo lo que quiere decir. Creo que puedo decirle por qué lo dice. Y luego, que no tenga la necesidad de ser optimista, es que además no lo soy. A mí me parece que esto tiene una dirección de temer. En España hemos visto en los últimos 15 años la legitimación del odio como pasión pública y política. Lo hemos visto en nuestros ojos. Y hemos visto como en los 30 años anteriores, por efecto del acto más memorable que hemos hecho juntos, que es la transición, con todos sus defectos y sus cosas indeseables que la había, hemos visto como un discurso en el que la pasión del odio, para bajar a la arena, el interrogatorio que se hizo el otro día al presidente de la Generalitat Valenciana, que por otra parte, pues seguramente tenía que haber abandonado el cargo mucho antes. Pero ahí no había un interrogatorio parlamentario, había la expresión pasional de un odio feroz. Mal dramatizado, mal, porque encima no hay mucho talento, pero uno odia. Entonces, a mí eso no me parece. Y hoy estoy leyendo un libro de colegas nuestros que se llama Fuego Cruzado, que cuenta la situación en España, por fin, desde un punto de vista razonablemente equitativo, lo que pasó entre las elecciones de febrero del 36 y julio del 36,
Y el escenario, pasionalmente hablando, guarda semejanzas notables. No solo de los agentes políticos, las demarcaciones políticas de cada cual, que también, sino de los alegatos y de los reproches. Bueno. Y luego, ya acabo el asunto, completamente de acuerdo. Sí, es que esto es ya sabes que para hacer un tapiz hay que llevar el hilo en una dirección y luego exactamente en la contraria. Y el tapiz no está bien hecho hasta que uno dice, el sentido común es la gran rémora por la que los sistemas sociales han permanecido en forma atávica, pero es que eso no es Occidente. Occidente es exactamente la tradición que generó un principio crítico del sentido común. Eso es Sócrates. A Sócrates lo matan desde una cristalización del sentido común por la que su ejercicio reflexivo, dialógico e interrogativo les parece que es un acto de impiedad. Sócrates es la filosofía, el conocimiento reflexivo, la discusión pública. Claro que sí, pero si el alegato del sentido común no es el sentido común contra la revolución, no. Si es el sentido común según la variante occidental, que es un principio de ilustración crítica del sentido común. Lo que la revolución hace es establecer entre uno y otro un antagonismo dialectizado por el que afirmar una cosa implica la negación radical de la otra. Como afirmar el futuro implica la negación radical de cualquier carácter efectivo del pasado sobre el presente. Y entonces se produce un acto curioso, y es que, claro, si tú niegas el pasado y cualquier capacidad efectiva del pasado para dar forma al presente, porque quieres que el futuro sea nuevo, pues el presente se te vuelve futurista. Y aparece lo vintage, que son futuros que nunca han llegado a ser como tales futuros, porque son formas del presente que no forman sentido común. No dan antigüedad. Dan lo vintage, que es la variante del futurismo envejecido. Y entonces pues aparece la basura. Y la restauración, porque el restaurador es más un sujeto del futurismo utopista que un sujeto de esa síntesis temporal entre el futuro y el pasado, que pasa por el juicio crítico del presente. Es que te he dicho Sócrates, pero Gadamer. O sea, cómo entender un texto requiere estas dimensiones sintéticas que estoy contando yo respecto de lo político. Pues muchísimas gracias, Higinio. Les anuncio algunos actos del Club Tocqueville para los próximos meses. El siguiente seminario en la facultad, creo que ya abajo en el aula habitual, será el 13 de febrero con Daniel Gascón para hablarnos de Billy Wilder y la política. Un tema también sugerente. Y mientras tanto habrá 2 presentaciones de libros cuyas fechas yo ahora no recuerdo, pero que en la página web o en cualquier caso las recibirán. Una, a partir de un libro de Iñaki Ellacuría, habrá un debate sobre el wokismo a principios de diciembre, y a finales de enero sobre el parlamentarismo y su crisis y del Estado de Derecho, con un libro que acaba de salir ahora en defensa del Estado de Derecho de José Tudela Aranda, un profesor de Zaragoza. Están a estos y a más actos invitados. Buenas tardes a todos, y ahora les invito a ir lo más rápido posible a la cafetería, y allí nos espera pues algo más de conversación y mientras tomamos algo. Gracias.